Estamos listos para prepararnos nuestra sección del estudio del libro de congregación. Bueno, recuerda que ya habíamos empezado este capítulo y ahora nos toca analizar el siguiente capítulo, perdón, seguir continuando con el análisis del capítulo del 8 al 15, perdón. El tema es vayan y hagan discípulos, así que vamos a empezar con la pregunta del párrafo número 8 y 9. ¿Por qué es todo un milagro lo que estamos consiguiendo los testigos de Jehová? Y qué es lógico preguntarse y qué debemos hacer para responder a esa pregunta. Bueno, ¿qué hay de usted? Es uno de los millones de evangelizadores que predican en más de 235 países y territorios. Si así es, está aportando un valioso granito de arena para que el mensaje del reino llegue a todo el mundo. Puede sentirse orgullosos los que estamos consiguiendo los testigos de Jehová, es todo un milagro. A pesar de todos los obstáculos y de que algunos gobiernos nos persiguen y prohíben nuestra obra, estamos logrando que personas de todas las naciones reciban un testimonio completo sobre el reino de Dios. Al pensar en todo esto, es lógico preguntarse, ¿por qué nada ni nadie ha podido detener nuestra obra, ni siquiera el diablo? Para responder esta interesante pregunta debemos remontarnos al siglo primero de nuestra era. Al fin y al cabo, los testigos de Jehová de la actualidad tan solo estamos continuando la labor que comenzó en aquel entonces. Pregunta entonces del párrafo 8 y 9. ¿Por qué es todo un milagro lo que están consiguiendo los testigos de Jehová? Bueno, es todo un milagro lo que estamos consiguiendo los testigos de Jehová porque a pesar de los obstáculos y la persecución que enfrentamos, estamos logrando que personas de todas las naciones reciban un testimonio completo sobre el reino de Dios. Otro comentario de la parte B sería ¿qué es lógico preguntarse y qué debemos hacer para responder esa pregunta? Es lógico preguntarse por qué nada ni nadie ha podido detener nuestra obra, ni siquiera el diablo. Para responder a esta pregunta debemos remontarnos al siglo primero de nuestra era y analizar lo que hicieron los apóstoles y demás cristianos de aquel tiempo. Pregunta del párrafo número 10. El subtema una obra colosal. ¿A qué obra se dedicó Jesús y qué sabía muy bien? Jesucristo, el fundador de la congregación cristiana, se dedicó por completo a predicar las buenas noticias. De hecho, su vida giró en torno a esta obra. Él mismo dijo, tengo que anunciarles las buenas noticias del reino de Dios a otras ciudades, porque para eso fui enviado. Pero Jesús sabía muy bien que él no acabaría la obra que estaba iniciando, y es que poco antes de morir predijo que el mensaje se predicaría en todas las naciones. Si él no iba a acabarla, entonces, ¿quién lo haría y cómo? Pregunta entonces del párrafo 10 a qué obra se dedicó Jesús y qué sabía muy bien. Bueno, Jesús se dedicó a la obra de predicar las buenas noticias del reino, y sabía pues muy bien que no acabaría la obra que estaba iniciando, por lo que encargó a sus discípulos la tarea de hacer discípulos de todas las naciones. Párrafo número 11. ¿Qué gran comisión les encargó Jesús a sus discípulos y qué les prometió? Bueno, después de resucitar, Jesús se le apareció a sus discípulos y les encargó la comisión de que vayan y hagan discípulos a gente de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Y recuerden, estaré con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema. Al decir estaré con ustedes les prometió que tendrían su apoyo al predicar el reino y hacer discípulos y sin duda les haría falta, pues ya les había advertido, todas las naciones los odiarán. Además, justo antes de subir al cielo, también les prometió que contarían con una ayuda adicional. El Espíritu Santo les daría fuerzas necesarias para ser sus testigos hasta la parte más lejana de la tierra.
Pregunta número 11. ¿Qué gran comisión les encargó Jesús a sus discípulos y qué les prometió? Les encargó a sus discípulos la gran comisión de ir y hacer discípulos de todas las naciones, y les prometió que tendrían su apoyo al predicar el reino y hacer discípulos, y que contarían con la ayuda del Espíritu Santo, que les daría las fuerzas necesarias para realizar esta labor. Párrafo número 12. ¿Qué preguntas importantes surgen y por qué es muy necesario que sepamos las respuestas? Ahora bien, ¿qué hicieron los apóstoles y los demás cristianos del siglo I? ¿Tomaron en serio su comisión de dar testimonio completo del reino de Dios? ¿Lograron cumplir a pesar de ser pocos y sufrir una violenta persecución? ¿De verdad contaron con la ayuda de Jehová y de su Espíritu Santo? Bueno, estas preguntas importantes se contestan en el libro bíblico de Hechos y es muy necesario que sepamos las respuestas. ¿Por qué? Porque como dijo Jesús, sus seguidores tendrían que predicar y hacer discípulos hasta la conclusión del sistema. Así que todos los cristianos verdaderos tendrían que cumplir con esta comisión, incluidos nosotros que vivimos en el tiempo del fin. Por eso es interesante tanto estudiar el libro de los Hechos. Pregunta entonces del párrafo número 12. ¿Qué preguntas importantes surgen y por qué es muy necesario que sepamos las respuestas? Bueno, las preguntas importantes que surgen son: ¿qué hicieron los apóstoles y los demás cristianos del siglo I para cumplir con la comisión de dar un testimonio completo sobre el reino de Dios? ¿Lograron cumplir esta tarea a pesar de la persecución y la oposición? ¿Contaron con la ayuda de Jehová y su Espíritu Santo? Y es muy necesario que sepamos la respuesta a estas preguntas, porque como seguidores también tenemos la responsabilidad de predicar y hacer discípulos, hasta la conclusión del sistema de cosas. Párrafo 13 y 14. ¿Quién escribió el libro de Hechos y de dónde sacó la información? ¿Y de qué habla Hechos? Bueno, párrafo 13 dice quién escribió el libro de Hechos. Aunque en sus páginas no aparece el nombre del escritor, las palabras de apertura dejan claro que lo relató la misma persona que escribió el Evangelio de Lucas. Por eso, desde hace siglos se acepta que escribió Lucas, el médico amado, que también fue un historiador meticuloso. El libro abarca unos 28 años desde el 33 de nuestra era, cuando Jesús sube al cielo, hasta más o menos el año 61, cuando Pablo está bajo arresto domiciliario. Lucas estuvo presente en muchas de las situaciones que relata. Lo sabemos porque a menudo se incluye en el relato e incluso cambia la palabra ellos por nosotros. Y como era tan meticuloso, seguro antes de escribir el libro recurrió a testigos presenciales como Pablo, Bernabé, Felipe y otros. El párrafo 14 de que habla Hechos, cuando Lucas escribió el Evangelio, recogió las palabras y las obras de Jesús, pero luego cuando escribió Hechos se centró en las de sus discípulos. Podemos decir que este libro gira en torno a las personas que realizaron una obra extraordinaria, a pesar de que el mundo los consideraba comunes y con poca educación. En esencia, es un relato inspirado en la fundación y el crecimiento de la congregación cristiana. Muestra los métodos que usaban los cristianos del siglo I al predicar y la actitud con lo que lo hacían. También destaca cómo los ayudó el Espíritu Santo a difundir las buenas noticias. Además, destaca el tema principal de la Biblia, la santificación del nombre de Dios mediante su reino, que está en manos de Jesucristo. Y por último nos habla del triunfo de la predicación frente a la oposición más feroz. Pregunta entonces del párrafo 13 y 14 literal A. ¿Quién escribió el libro de Hechos y de dónde sacó la información? El libro de Hechos fue escrito por Lucas, quien también escribió el Evangelio de Lucas. Aunque el nombre del escritor no aparece en el libro, las palabras de apertura dejan claro que fue escrito por la misma persona que escribió el Evangelio de Lucas. Y para escribir el libro de Hechos, Lucas estuvo presente en muchas de las situaciones que relata y también recurrió a testigos presenciales como Pablo, Bernabé, Felipe y otros para obtener una información precisa. Ahora, ¿de qué habla Hechos?
Bueno, el libro de Hechos habla de la fundación y el crecimiento de la congregación cristiana en el siglo I. Se centra en las acciones y experiencias de los discípulos de Jesús, mostrando cómo llevaron a cabo la comisión de predicar las buenas noticias del reino de Dios. Otro comentario, además el libro destaca los métodos utilizados en los primeros cristianos para predicar, la actitud con lo que le hicieron y cómo fueron ayudados por el Espíritu Santo en su labor. También relata el tema principal de la Biblia, que es la santificación del nombre de Dios mediante su reino, y que está en manos de Cristo. Además, el libro de Hechos muestra el triunfo de la predicación frente a la oposición severa. Pregunta 15. ¿Cómo le ayudará a analizar el libro de Hechos? Bueno, ¿no le parece apasionante la idea de analizar el libro de Hechos? Meditar en la historia de nuestros hermanos del siglo I fortalecerá nuestra confianza en Dios. Además, su ejemplo de fe, valor y entrega le emocionará y lo impulsará a imitarlos. De este modo, estará mejor preparado para cumplir con la comisión de Jesús que nos da. Vayan y hagan discípulos. Esta publicación precisamente le permitirá hacer un estudio cuidadoso del libro de Hechos. Pregunta 15. ¿Cómo le ayudará a analizar el libro de Hechos? Analizar el libro de Hechos nos ayudará de varias maneras. Por ejemplo, fortalecerá nuestra confianza en Dios, pues al meditar en la historia de nuestros hermanos del siglo I, veremos cómo confiaron en Dios y cómo Él los ayudó en su labor de predicación, de predicar las buenas noticias. Esto fortalecerá nuestra fe y confianza en que Jehová, pues también nos apoyará en nuestra labor de predicación. Otro comentario es que además los primeros cristianos fueron ejemplos de fe, valor y entrega en la predicación del mensaje del reino. Así que al estudiar sus experiencias nos emocionaremos y sentiremos motivados a imitar su dedicación y valentía en nuestra propia labor de predicación. Por último, al analizar el libro de Hechos, entenderemos cómo los primeros discípulos llevaron a cabo la comisión de hacer discípulos de todas las naciones. Aprenderemos de sus métodos y actitudes, cómo fueron ayudados por el Espíritu Santo. Así que esto nos prepara mejor para cumplir con nuestra propia comisión de predicar y hacer discípulos. Estos han sido todos los comentarios de nuestro estudio del libro. Cuídate, hasta la próxima.